Hola a todos, a continuación expondremos algunos ejercicios acerca de la ley de Hardy-Weinberg. La ley de Hardy-Weinberg es un modelo matemático que evalúa el efecto de la reproducción en las frecuencias genotípicas y alélicas de una población. Fue formulada en 1908 por el matemático Gottfried Harold Hardy y el médico Wilhelm Weinberg. Esta ley permite comprender los procesos que forman el conjunto génico de una población. Además, responde a las cuestiones relacionadas con los efectos que tienen la reproducción y los principios mendelianos sobre las frecuencias genotípicas y alélicas. Asimismo, simplifica varios supuestos acerca de la población y proporciona dos predicciones importantes si se cumplen estos supuestos. De modo que, para un locus autosómico con dos alelos, la ley de Hardy-Weinberg puede ser establecida de la siguiente manera. El supuesto indica: si una población es grande, apareada al azar y no afectada por mutación, migración o selección natural, entonces la predicción número 1 indica que las frecuencias alélicas de una población no cambian y las frecuencias genotípicas se estabilizan, es decir, que no cambiarán después de una generación en las proporciones p², 2pq y q², donde p iguala a la frecuencia del alelo A mayúscula y Q iguala a la frecuencia del alelo A minúscula. La ley de Hardy-Weinberg indica que cuando se cumplen los supuestos, la reproducción sola no va a alterar las frecuencias alélicas ni genotípicas, y las frecuencias alélicas determinan las frecuencias de los genotipos. De acuerdo con esta ley, las frecuencias genotípicas, a semejanza de lo que sucede con las frecuencias alélicas, no cambian siempre que la población continúe cumpliendo con los supuestos mencionados. Cuando los genotipos están en las proporciones esperadas de p², 2pq y q², se dice que la población se encuentra en un equilibrio de Hardy-Weinberg. Ahora aplicaremos los principios de la ley de Hardy-Weinberg en dos ejercicios de aplicación. El primer problema indica lo siguiente: el color oscuro, representado con la letra D mayúscula, en los gatos domésticos es dominante con respecto al color atenuado, D minúscula. De 325 gatos observados, 194 tienen el color oscuro y 131 tienen el color atenuado. Si estos gatos están en equilibrio de Hardy-Weinberg para el locus atenuado, ¿cuál es la frecuencia del alelo atenuado? ¿Y cuántos de los 194 gatos es posible que sean heterocigotos para el color oscuro? Lo que nos está indicando el problema es que dentro de una población de 325 gatos se observan 194 individuos con las características dominantes y 131 con la característica recesiva. Es necesario recordar que se presentará la característica dominante cuando se tenga un genotipo homocigoto compuesto por dos alelos dominantes o un heterocigoto, mientras que el fenotipo recesivo se observará solo cuando el individuo es homocigoto recesivo. Con esto último, lo que se realiza es el cálculo de las frecuencias alélicas y con ello se hallarán las frecuencias genotípicas. En el primer paso se deben definir los datos del ejercicio. Nos indican que el color oscuro es un fenotipo dominante representado con D mayúscula y el atenuado es recesivo representado con D minúscula. Nos dan una población total de N de 325 gatos y de estos existen 194 gatos con rasgos dominantes que, como se mencionó, pueden ser homocigotos dominantes o heterocigotos, ya que la característica del color oscuro ejercerá una dominancia completa. Mientras que existen 131 gatos con rasgos recesivos, los cuales solo pueden ser homocigotos recesivos, por lo que la frecuencia genotípica Q² será igual a la frecuencia de gatos de color atenuado en la población. En el segundo paso se halla la frecuencia genotípica del rasgo recesivo, el alelo para el color atenuado, es decir, Q², que será igual al número de individuos con rasgo recesivo dividido entre la población total. Como resultado se obtiene una frecuencia genotípica de 0,4031. En el siguiente paso se despeja el valor de Q del dato calculado anteriormente. Para esto únicamente se debe sacar la raíz cuadrada del valor calculado, dando una frecuencia del alelo recesivo de 0,6349. En el cuarto paso despejamos el valor de P de la fórmula de la frecuencia génica, donde P más Q es igual a 1, por lo que P sería 1 menos Q.
Al calcular se obtiene una frecuencia del alelo dominante de 0,3651. Finalmente se reemplazan estos valores en la fórmula del equilibrio de Hardy-Weinberg. Esta proviene del siguiente análisis. Si a cada alelo dominante y recesivo se le representa su frecuencia como P y Q, cuando se tengan 4 gametos, cada uno con un alelo dominante o recesivo, y se realiza la fecundación, de acuerdo con el cuadro de Punnett, se obtendrán en la primera generación los individuos resultantes de unir cada alelo, obteniéndose 2 individuos heterocigotos, un homocigoto dominante y un recesivo. Si se multiplican las frecuencias, se obtendrá P cuadrado, 2PQ y Q cuadrado respectivamente. Dicho esto, reemplazamos las frecuencias de P y Q obtenidas anteriormente en la ecuación, generando las siguientes frecuencias genotípicas: 0,1333 para el genotipo homocigoto dominante, 0,4636 para el genotipo heterocigoto y 0,4031 para el homocigoto recesivo. Por último, para una mejor interpretación, se pueden multiplicar los valores por 100 para representar las frecuencias en porcentajes. De modo que, para una población de 325 gatos en equilibrio de Hardy-Weinberg, la distribución de genotipos será de un 13,33% para gatos homocigotos dominantes de color oscuro, 46,36% para gatos heterocigotos de color oscuro y 40,31% para gatos homocigotos recesivos de color atenuado. Finalmente, respondiendo a las preguntas iniciales, la frecuencia del alelo atenuado será 0,4031 y para la cantidad de individuos heterocigotos se debe multiplicar la frecuencia genotípica de los heterocigotos por 325, que es la población total, obteniéndose 150,67 individuos, lo cual se redondea a 151 individuos heterocigotos. En síntesis, cuando se nos presenta un ejercicio donde nos den como datos la cantidad de individuos con característica dominante y recesiva y cuya suma sea igual a la población total, entonces se debe en primer lugar extraer los datos del problema, indicando que siempre la cantidad de individuos con característica recesiva permitirá sacar la frecuencia genotípica del alelo recesivo. Luego, con ello, se halla el valor de dicha frecuencia. Se reemplaza en la fórmula de la frecuencia alélica para hallar la frecuencia del carácter dominante y finalmente se reemplazan estos datos en la ley de Hardy-Weinberg. A continuación mi compañero expondrá un segundo problema. A continuación voy a resolver el problema 2, el cual dice así: el síndrome de Marfan es un trastorno genético autosómico dominante que afecta a las fibras elásticas del tejido conectivo. Como podemos ver en la siguiente imagen, las manifestaciones clínicas más importantes de este síndrome. Entonces, se dice que en una determinada población, la frecuencia genotípica de los homocigotos dominantes es del 45%. Entonces, ¿cuál sería el porcentaje genotípico de los individuos que no padecen esta enfermedad? Entonces, como primer paso, tenemos que definir los datos del ejercicio. El ejercicio ya nos proporcionó el tipo de enfermedad, la cual es autosómica dominante, y la frecuencia genotípica de los homocigotos dominantes, la cual es del 45%, que convertido a decimales es del 0,45. Como segundo paso, tenemos que despejar el valor de P. Entonces, este valor sería la frecuencia alélica del alelo dominante. Por lo tanto, P al cuadrado es igual a 0,45. Lo que se tiene que hacer aquí es un despeje. Se pasa acá como raíz cuadrada. Sacamos la raíz cuadrada de este valor y obtenemos el siguiente valor, que es de 0,6708. Entonces, como tercer paso, tenemos que despejar el valor de Q en la fórmula de la frecuencia génica, que es la que tenemos aquí. El valor de Q sería la frecuencia alélica del alelo recesivo. Entonces, hacemos un despeje con el valor que ya obtuvimos previamente en el segundo paso y restamos 1 menos ese valor, obteniendo la frecuencia alélica de 0,3292. Entonces, como cuarto paso, tenemos que reemplazar los datos en la fórmula del equilibrio de Hardy-Weinberg, la cual es P al cuadrado más 2 por P por Q
más q al cuadrado es igual a 1. Como ya tenemos la frecuencia génica, ya nos la dio el ejercicio, que es de 0,45, simplemente lo ubicamos aquí en la fórmula. Mientras que los valores que obtuvimos anteriormente los vamos reemplazando, como podemos ver aquí, en P, en Q, y el valor de Q lo elevamos al cuadrado. Entonces, hacemos esas operaciones individualmente y obtenemos la fórmula de la siguiente manera. Como quinto paso, tenemos que multiplicar los valores obtenidos por el 100%. Entonces multiplicamos todos estos valores por el 100% para convertirlos al porcentaje y obtenemos la frecuencia génica del ejercicio. Entonces, ¿qué nos pedía el ejercicio anteriormente? Era definir el porcentaje de individuos que se encontraban totalmente sanos o que no padecían la enfermedad. Por lo tanto, tenemos que recordar que la enfermedad era autosómica dominante. Entonces, tanto los homocigotos dominantes como los heterocigotos van a ser los que se van a encontrar afectados por esta enfermedad, mientras que los homocigotos recesivos, es decir, el valor de q al cuadrado, como podemos ver aquí, van a ser los individuos totalmente sanos. Y como ya lo vimos anteriormente, el valor obtenido es del 10,84%. De esta manera ya se encontraría resuelto el ejercicio. Por ende, vamos a hacer una síntesis de cómo resolver este tipo de problemas en los que nos proporcionan ya sea la frecuencia genotípica de los homocigotos dominantes como de los homocigotos recesivos. Entonces, primer paso, definir los datos del ejercicio: el tipo de enfermedad autosómica dominante, autosómica recesiva, la frecuencia genotípica que nos estén proporcionando, ya sea de los homocigotos dominantes o de los homocigotos recesivos. Como segundo paso, debemos despejar el valor ya sea de P o de Q que nos proporciona el ejercicio. Como tercer paso, despejar el valor restante utilizando la fórmula de la frecuencia génica. Como cuarto paso, tenemos que reemplazar los datos en la fórmula del equilibrio de Hardy-Weinberg. Como quinto paso, convertir todos los valores obtenidos en esta fórmula a porcentaje, multiplicando por 100, y simplemente definir las frecuencias genotípicas que nos pide el ejercicio. Muchas gracias por su atención.